El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Celebramos, como decíamos al principio, hoy esta fiesta de San Benito, patrón de Europa. San Benito, que es un personaje entre el siglo V y VI, nace en el 480 y morirá muy entrado ya más de la mitad del siglo VI. Y es un personaje en un momento histórico crucial para la Iglesia y para Europa. Ha caído el Imperio Romano de Occidente, continuará el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla 1000 años más. Bueno, desde casi 1000 años, aquí faltarán 900 para que cayó en el siglo XV. Pero es un momento en que toda la estructura romana se hunde. Han entrado todo lo que son los godos a nivel cultural pues muy bajos, y destruyen todo lo que tocan. No saben llevar las cosas bien, solo saben el enriquecerse a nivel personal y buscar el gobierno para ganar dinero, para nada más, pero no les importa ni el pueblo, ni la prosperidad, ni nada. Y es un momento en el que se habían creado bastantes monasterios, sobre todo a partir del siglo IV, cuando San Atanasio con sus monjes irá a ver al Papa, y en medio de las persecuciones arrianas, y ahí empezarán los primeros monasterios en Occidente. Esto es pues 150 años antes de San Benito. Y San Benito ya conocía monjes, y muchos. Lo que pasa es que de los monjes también es un momento que hay crisis de todo, con todos los godos. Y él será enviado, él es de Nursia, está enviado a Roma a estudiar, y ve la corrupción total a nivel de estudios, a nivel de gente, todo se está hundiendo, y decide pues irse a Subiaco. Subiaco está muy cerca de Roma, en medio de las montañas, a unas cuevas, y será 3 años pues un puro eremita en la soledad, allí buscando a Dios, y lo encuentra bien. Y a partir de ese momento y después de estos 3 años de soledad entenderá bien lo que Dios pide, que son monasterios donde la gente pueda realmente vivir una experiencia de Dios bien, realmente de una forma ordenada, y donde se pueda transmitir todo aquello que se está hundiendo, que es una auténtica vida cristiana, pero a la vez una auténtica transmisión de todo lo que es la auténtica cultura clásica. Cultura clásica en todo, en el buen sentido de la palabra, o sea, lo que era la cultura, porque lo estaban hundiendo todo. Y a la vez no solo cultura en el sentido de libros, sino de las técnicas. Él hará esos grandes monasterios donde se mantendrá todo lo que es el buen hacer de la agricultura, lo que es el buen hacer de toda la técnica, desde el vino hasta la madera, la construcción. Todo eso a nivel práctico, cultura práctica, también lo mantendrán, porque se está hundiendo. En Europa se está volviendo a milenios, a perder milenios de cultura. Y él será también el que hará las grandes bibliotecas en los monasterios, con aquel lema que se dice a veces a medias, aquel famoso ora et labora, o sea, reza
y trabaja. Pero el lema era más largo, era ora et labora, ubedienza sine mora, o sea, y obediencia sin demora, o sea, ora, reza, trabaja, obedece. ¿Obedece a quién? Pues obedece al abad, al padre de la comunidad. Y es que el orden, en un momento de gran desorden, el orden era importantísimo para que la comunidad fuera adelante. Y eran comunidades muy grandes. Hemos de pensar que muchas veces los monjes eran cientos y cientos de monjes en cada monasterio. Y eran como pequeñas ciudades que prácticamente se autoabastecían porque sabían hacer de todo. Y de muchos de estos monasterios después saldrán a su alrededor ciudades, porque la gente se iba ahí donde estaban los monjes a recibir protección, a recibir cultura, a recibir lo poco que esta nueva sociedad puede dar, que es la sociedad monacal, lo poco o lo mucho para la época. De hecho, en 200 años, bueno, después él fundará sobre todo el de Monte Cassino y otros cuantos monasterios, pero hemos de pensar que en solo 200 años se habrán creado más de 1000 monasterios benedictinos y fue una fuerza arrolladora de conservación de la fe, de la técnica, de la ciencia en la época. Y por eso el Papa lo quiso, Pablo VI, como patrón de Europa, para entender que hemos de volver a las raíces, esas raíces cristianas que mantuvieron Europa en lo que es. Mantuvieron la cultura europea, el modo de hacer, todas las tradiciones, en el buen sentido de la palabra tradiciones, no solo tradiciones a nivel litúrgico o a nivel cultural en el sentido de los libros, sino la cultura del saber hacer, la cultura práctica de las cosas, todas las técnicas desde agrícolas, constructoras y de todo tipo. Fue un gran personaje a nivel religioso, sobre todo porque hizo esa famosa regla, la regla de San Benito. Por eso en la primera lectura nos ponen el libro de los Proverbios, donde empieza de forma parecida: hijo mío, si aceptas mis palabras. Él empezará: escucha, hijo mío. También de la misma forma empieza, muy parecido, el libro de la regla de San Benito, un libro que es un clásico absoluto. Casi todas las órdenes religiosas monásticas lo han tenido, lo han cogido, lo han reelaborado, pero lo han tenido como modelo. Es la gran regla de las reglas. Hay muchas más reglas en las religiosas, pero esta es considerada como la madre de todas, no en el sentido que sea la primera, pero sí la más importante, porque es aquella que nos hace entender, y además hay mucha fe y mucha psicología también en ese libro. Allí nos enseña muchas cosas desde la fe, la más típica y que se repite tanto, pero como esta hay muchas otras. El estar siempre atentos, los monjes a los últimos que entran, con aquella mentalidad de que el último monje, el que acaba de entrar, por él puede hablar el Espíritu Santo. Y tiene razón, y eso lo hemos visto muchas veces en la Iglesia. Aquellos que empiezan son, entre comillas, más vírgenes, en el sentido de que detectan más dónde está el mal que se ha enquistado en muchas sociedades, en muchos monasterios, en la Iglesia misma. Y a veces los que ya son viejos en la fe saben mucho, pero no se dan cuenta de los vicios y defectos adquiridos. Los que empiezan sabrán poco, se equivocarán en muchas cosas, pero tienen, cuando van de buena fe y buena voluntad, ese sexto sentido que hace ver ese mal enquistado donde está. Y por eso hay que escuchar a los jóvenes con todos sus defectos, con todas las cosas que a veces pues no entiendan, pero ahí también puede hablar el Espíritu Santo, faltaría más. Y así es en los conventos, en la misma iglesia, en las parroquias, en tantas cosas. Pidamos al Señor que nos haga entender en esta fiesta de San Benito
lo que representaba, y nos lo dice muy bien el Evangelio. Son aquellos que lo hemos dejado todo por ti, los monjes. ¿Qué tendremos? Aquí en este texto del Evangelio no sabemos si Pedro lo dice en un sentido estrictamente material, si él todavía está pensando que Jesús es el Mesías terreno, el próximo rey, si está pensando en ser primer ministro o no, no lo sé. Pero el Señor lo pone en claro, el 100 por 1 y la vida eterna. No tanto aquí las cosas, sino tendrás la vida eterna, que no es el 100 por 1, sino muchísimo más. Es esa felicidad para siempre de aquellos que lo han dado todo por nuestro Salvador.